Paz a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta lección. Esta lección tiene un título y el título se llama ¿cómo? La ordenanza de la cena. Tomen su asiento, hermanos. La ordenanza de la cena. Estamos recordando, ¿verdad?, con este título, esta ordenanza de la cena, y vamos a analizarla más adelante. También más adelante tenemos un verso de memoria. Y yo pienso que algunos se lo saben y los que no, hermanos, vamos a aprendérnoslo juntamente conmigo. ¿Cómo dice? Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partido y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Nuevamente, hermanos, otra vez. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partiólo y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Amén. Vemos, hermanos, que este verso, en verdad, nos da también la ordenanza, ¿verdad?, que se haga en memoria de él esto. Entonces, aquí vemos que él, habiendo dado gracias, ¿verdad?, partió el pan, como dice allí, y le dio diciendo, pues, que ese era su cuerpo y que eso lo deberían de hacer para memoria de él, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el transcurso de esta lección. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar ahí en Primera de Corintios 11 y vamos a tener esa lectura del versículo 23 al 34. Primera de Corintios 11, 23 al 34. Yo voy a iniciar con el primero, que es el 33, y vamos alternadamente. En el 34 terminamos. Dice así el 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros fue partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruebe cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis y comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúna para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Bien, hemos tenido esta lectura, hermanos. Vemos que el apóstol Pablo, él está ordenando esto, ¿verdad? Como en la manera que él fue enseñado. Pues él podía cambiar, ¿verdad?, su manera de verlo, pero vemos que él se basaba, tome su asiento, hermanos, vemos que él se basaba a cómo había sido enseñado, ¿verdad? Y así él enseñaba y él trataba de corregir algunas cosas que estaban fuera de lo común, y vemos que él les hace ver todos esos significados. Entonces vemos la importancia que tienen, ¿verdad? No digo más de esto, hermanos, de esta lectura, porque en el comentario y en las preguntas allí vamos a ver todo esto, ¿verdad? Y vamos a participar todos. Entonces vemos que el apóstol Pablo les hace ver estas cosas y les dice: miren, si hacen esto indignamente y todo, van a tener ciertas consecuencias que en verdad no son buenas, ¿verdad? Y les hace ver todo esto. Entonces, vemos que en esta cena del Señor, el apóstol Pablo les corrige algunas cosas, ¿verdad?, que se han desviado y que, hermanos, vemos que en verdad algunos lo habían tomado a su manera, ¿verdad? Y pues aquí él corrige esto. Bueno, vamos a ver allí más adelante todo ello. Dice así, más adelante
En el comentario sobre la lección, dice, la cena del Señor fue instituida por el mismo Hijo de Dios, y en la primera hora del día 14 de Nisan, es decir, al fin del día 13, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, y terminando de la Pascua, estableció la orden de celebrar la cena. Eran las primeras horas del día 14. Recuerde que al ocultarse el sol empieza cada día. Él siguió el siguiente orden, fue el ejemplo. Juan 13:15. Primero bendijo y partió el pan y le dio el pan. Segundo, tomó el vaso o la copa que tenía el vino, oró y dio gracias y les dio de beber de él todos. Mateo 26, 26 y 27. Tercero, aquí vemos cómo llevó esta orden, ¿verdad? Después se levantó de la cena y tomando una toalla, les empezó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13, del 4 al 15. En los años 1977, algunas iglesias cambiaron la forma y el orden o lo ordenado por el Señor, y en lugar de usar solamente una copa, usaron copas individuales, y otros empezaron a decir y a hacer el lavatorio antes de la cena. Cambiaron el orden establecido por el Señor y todavía se anuncia como iglesia conservadora. Eso no es ser conservador. Es importante también saber que la cena no se debe de hacer todos los días, ni cada 8 días, y tampoco cada mes, o cada 3, ni cada 6 meses. Está establecido por el Señor que debe de hacerse cada año y en memoria de su muerte. La palabra vez significa año. De acuerdo a las reglas bíblicas, no debemos olvidar que la cena quedó en el mismo tiempo de la Pascua judía, solo que los judíos la hacen el 14 de Nisan, pero al final del día, y la cena es al principio, como la hizo Jesús el Señor. La cena debe de tomarse con mucho respeto, es algo muy serio, debe de santificar su vida para poderla tomar. Entonces aquí, hermanos, este comentario, ¿verdad?, nos aclara la cena, los pasos también que pues lo ha hecho la iglesia y debe ser así, ¿verdad? Y también ha habido unos cambios que se quisieron hacer y todo esto, pero vemos que en verdad esto no es conservar el orden que lleva, pero hermanos, esperamos que Dios Él haga ver, ¿verdad? Si hay alguna cosa indebida, pues haga ver en el sentido de quien lo realiza así, para que esto se corrija, como el apóstol Pablo también lo hizo en estos casos, y vemos que como humanos pueden suceder estas cosas, quien pues que se deja llevar por su manera, ¿verdad?, de verlo, y sin basarse en esta orden que es establecida en la palabra del Señor. Pero vemos aquí que vamos a tener varias preguntas y vamos a participar en ello, y vamos a llegar a la conclusión, ¿verdad?, que todo esto es bien importante, y que en verdad para esta cena debe uno estar preparado, no al final de cuando ya viene, no, sino todo el tiempo. Y quien lo está todo el tiempo también va a tomar en cuenta también cuando ya se acerca, ¿verdad? Porque, hermanos, esto es importante, y vamos a ver en esas preguntas lo que vamos a poder aprender, y allí participamos todos. Dice allí más adelante en las siguientes preguntas que pues tenemos, y la primera está así, dice, bueno, esta se la voy a dejar a un hermano voluntario. ¿Quién quiere, hermano? Levante la mano quien quiera esta pregunta, contestarla y también leerla. Hermano Jorge, él quiere iniciar. Muy bien. Vemos aquí que la primera pregunta la va a leer nuestro hermano Jorge y también va a contestarla. Y si algún hermano tiene algo más que agregar, también. Dice la pregunta, ¿cuál es la
ordenanza que dejó Jesús en lugar de la Pascua? Primera de Corintios 11, del 20 al 25. Hago la lectura, ¿no? Sí, hermano, haga la lectura y puede también darle contestación. Primera de Corintios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si me permites, hermano. Sí, hermano, diga. Primero que nada, hermano, lo que está señalando aquí Pablo era una conducta desordenada de los de Corinto. Lo que está marcando aquí Pablo es que la institución de la cena del Señor como una ceremonia, como una remembranza, no debe ser opacada, empañada por ideas propias, porque parece ser que los de Corinto se llevaban banquete cuando hacían la cena del Señor, y Pablo se los reprende, dice: ¿saben que no hagan eso? Coman en sus casas, beban, y cuando vengan a la cena a efectuar la ceremonia, es nada más la ceremonia. Esto es un acto espiritual, es lo que les está diciendo Pablo. Entonces les está señalando que lo que están haciendo está mal. Es de lo que se trata este pasaje, hermano. Sí, vemos que allí él hace ver una corrección, ¿verdad? Pero allí vemos que el apóstol Pablo, en esta corrección, se deja ver, ¿verdad? La ordenanza que dejó Jesús en vez de la Pascua. ¿Cuál fue la que dejó, hermanos? ¿Cuál era la que estaba corrigiendo? ¿La Pascua o la cena? ¿Me permites, hermano? ¿Sí, hermano? Bueno, ahí estás abriendo el tema todavía más, pero realmente lo que aquí está citado es la conducta de los de Corinto. Sí, pero ahora bien, lo que está, en la dirección en que vas, la forma en que lo estás abriendo es como lo que dicen. De hecho lo estaba investigando precisamente porque es el tema que sale. Dicen Hebreos, hermano, por ahí por el capítulo 7 me parece, hablando del sacerdocio de Melquisedec, que hubo un cambio de ley. Y tocante al sacerdocio levita, lo dice muy claro. ¿De qué está hablando? Que todo el trabajo que se hacía con relación al pecado, derramando la sangre de los animales, había llegado a su fin, y que el Señor está presentando el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Bien, pues esa es la ley que acabó, esa ley ordenada en ritos con relación a la sangre. Todo ese trabajo de redención, de redimir el pecado, de estar toda la labor con relación a la sangre para estar lidiando con el pecado, por decirlo de alguna forma, esa es la ley que cambió por un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Pues la sangre del Señor, la que se derramó una vez y para siempre. Y en todo toda esa exponencia de Pablo que hacen Hebreos con relación al sacerdocio de Melquisedec, que está dejando bien asentado y bien claro y bien entendido que ese es el cambio de ley. Esa es la ley que se cambió, todo ese trabajo que tiene que ver con corregir el pecado. Gracias, hermano. Sí, está bien, de verdad, pero lo que estamos viendo es esto. Estamos tratando de contestar la pregunta: ¿cuál es la ordenanza que dejó Jesús en lugar de la Pascua? Hubo este cambio, ¿verdad? Y la ordenanza que dejó en vez de la Pascua, ¿qué fue? La cena, ¿verdad? En conclusión llegamos a la cena. Está muy bien, hermano, pero vemos que fue esto, ¿verdad? La cena en memoria de Él, porque hubo todos estos cambios, claro, por eso fue lo que Él dejó. Sí, ¿quién iba a decir algo más? ¿Hermano Elías o no sé quién? Toma en cuenta, la sangre no es el nuevo pacto. La sangre fue con que fue firmado el nuevo pacto. O sea,
La sangre no es el nuevo pacto, la sangre fue con que fue firmado el nuevo pacto. Dice la sangre, dice el Señor Jesucristo, dice es el nuevo pacto, o sea, con que fue firmado. Recuerde, el antiguo pacto con que fue firmado con sangre de animalitos. Bueno, el nuevo pacto fue firmado, pero con la sangre de Jesucristo. Es precisamente la sangre del nuevo pacto, porque con que fue firmado, de manera que un pacto es un acuerdo, un contrato, y la sangre no es un contrato, es precisamente con que fue firmado ese contrato precisamente o promesa de Dios para vida eterna. Entonces, muy importante que nosotros veamos que tenemos que tomar en cuenta este pacto que el Señor ha hecho y ser fiel precisamente en lo que Él ha exigido y ha mandado, para que nosotros podamos recibir esa promesa si le somos fieles, de acuerdo, y no rompemos ese pacto, de seguir precisamente nuestra vida tal como Dios lo ha ordenado. Esto es lo que quiere decir. Bien, hermanos, vamos a ver aquí en 2 o 3 palabras, ¿verdad? ¿Cuál fue la ordenanza que dejó Jesús en lugar de la Pascua? Pues la cena del Señor, ¿verdad? Nos metemos a detalle y podemos a hacer un tema para un lado y otro y pues llegamos a mucho. ¿Así, hermano? Diga. Sí, hermano, no es que sea la cena en vez de la Pascua. Es el cumplimiento de la profecía de aquel rito que Israel hacía año con año. Entonces, viene la sangre de Cristo y luego Él es nuestra Pascua. Ahora, dice hermano en Juan, capítulo 6, en el 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿O qué está diciendo aquí? Algunos de los discípulos ya no quisieron andar con él porque esto lo entendieron así como antropofagia, canibalismo del ser humano. Por eso dijeron: esta palabra es dura, ¿verdad? Y algunos de ellos dejaron de andar con él porque pensaron que se trataba de eso. El Señor les dice: no, las palabras que yo les doy es espíritu, son espirituales, la carne de nada sirve. Bien, pues lo que está diciendo ahí el Señor, está anunciando, está hablando la institución de la cena. Luego por eso deja el acto de la cena como una ceremonia de remembranza, ¿sí? Y se toman los símbolos, el pan y el vino, ¿sí? Como símbolos. Pero nunca la cena reemplaza la Pascua. Lo que pasa que como Cristo es nuestra Pascua, es un solo sacrificio hecho una vez y para siempre. De tal forma que este sacrificio, los que fueron antes de ese sacrificio, lo ven en el futuro. Luego los que nacimos después del sacrificio, lo vemos en el pasado. Y a todos nos sirve ese sacrificio de una vez y para siempre. Y como dice la Escritura, que en el sacerdocio levítico toda ordenanza acerca de la sangre fue temporal hasta que llegara las cosas, la reforma de estas cosas. Entonces, no es que la cena haya reemplazado a la Pascua, es que la Pascua de nosotros es Cristo y hecha una vez y para siempre. Bueno, hermanos, vemos que hemos entendido cómo le llamamos ahorita a esa Pascua que se hacía antes, que ya no se hace. ¿Se hace de la misma manera? Yo pregunto. No, es la cena. Por eso es la cena. No es la Pascua. Vemos que en una palabra modernamente le llamamos cena. Y yo creo que está entendido. Entonces vemos que en verdad, sí, vemos que en verdad Jesús mostró de esta manera, ¿verdad? Para que se dejara ver. Mismamente los judíos no entendían esto. Decían: ¿cómo vamos a comer tu cuerpo? Todo eso, lo que usted dijo, hermano, eran cosas difíciles, pero no sabían el significado que tenía. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué se permitirían todas estas cosas? ¿Sí? Yo me imagino, ¿verdad? Porque muchas veces somos muy humanos y solamente con alguna cosa podemos recordar esto, lo otro. Porque si fuéramos espiritualmente, hermanos, no tendríamos tal vez ni tanto significado, ni cosas que significaran, porque pues viviríamos más espiritualmente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que muchas veces Él nos tiene como pequeñitos, nos ve así, nos habla de una manera, de otra, para que entendamos.
Y por muy sabios que sean, ¿verdad?, la humanidad o ciencia que sea, somos cosa pequeña para Dios. Y pues vemos que aquí el Señor, Él dejó ver todas estas cosas. De todas maneras sabemos que ese día, ¿verdad?, que se conmemora y se recuerda todo eso, es bien importante. Entonces, hermanos, cada uno, ¿verdad?, lo toma pues de la medida de la importancia que lo vea, pero hermanos, todo esto es importante y vamos a seguir mirando esto. Tenemos ahí una segunda pregunta. Dice, ¿qué acaba de hacer Jesús cuando instituyó la cena? Dice que veamos Lucas 22, 15 al 20. Otro hermano que quiera participar, hermana Terry, bueno, dice que leamos allí en Lucas 22, del 15 al 20. Vamos a buscar allí. Y les dijo, ¿cuánto deseo comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gracias, hermano. Vamos a contestar la pregunta y si después quieren algo más, lo pueden agregar. ¿Qué acaba de hacer Jesús cuando instituyó la cena? ¿Qué acababa de hacer, más bien? ¿Qué había hecho cuando hizo la cena? Basándonos en la lectura que tuvimos. Puede ver, hermanos, allí del versículo 15 al 18 y nota algo que se realizó. Y después ya viene la cena. ¿Qué cosa se realizó antes de la cena? Porque nos está preguntando esto, ¿verdad? Allí sí nos está preguntando acerca de ello, ¿verdad? ¿Qué acababa de hacer Jesús cuando instituyó la cena? Algo había hecho antes de hacer la cena. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Fíjense, estaba realizando la última Pascua que se hizo, ¿verdad? Porque iba a haber un cambio. Y después que dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y luego ahí comienza algo más, lo que estamos en ello. Es cuando ya se comienza a realizar la cena. Vean lo que dice el 19 en adelante. Y tomó el pan, como si estuviera repitiendo, ¿verdad? Algo parecido. Dice, y tomó el pan y dio gracias. Partió y les dio. Es cuando está lo de la cena del Señor. Diciendo, este es mi cuerpo, está explicando aquí, ¿verdad?, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Ahí lo está instituyendo que se haga en memoria de eso. Ya la Santa Cena, ¿verdad? Más bien la cena. ¿Por qué? Había realizado la Pascua un poquito antes. Era lo último que estaba realizando. Y después dice el 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La pregunta dice, ¿verdad?, ¿qué acababa de hacer Jesús cuando instituyó la cena? Les estaba anunciando que era la última vez que él había deseado tomar esa cena con ellos porque era la última vez que lo iba a hacer. Están dos cosas, hermana. Dice, la pregunta, oigan lo que dice, ¿qué acababa de hacer Jesús antes de que se hiciera la Santa Cena? Se hizo la Santa Cena, pero ¿qué acababa de hacer antes? Es lo que nos pregunta, ¿verdad? Bueno, tratamos de contestar esa pregunta y ya después lo demás, porque si no uno se enreda y se confunde. O sea, él acababa de realizar algo que dice que él anhelaba llevar esa qué. ¿Esa qué dice?
Y les digo, ¿cuánto he deseado de comer con vosotros? ¿Esta qué? Se acababa de realizar la Pascua. Y él iba a instituir la cena después. Entonces nos pregunta que qué acababa de realizar Jesús antes de la cena. Pues la Pascua la había hecho, como siempre lo habían hecho, ¿verdad? Entonces vemos que allí, no sé si esté bien nuestro hermano Elías o alguien más puede corregir esto, si es que no está bien. ¿O cómo entienden ustedes allí esa parte? Así se entiende, hermano. Ujú. Entonces vemos que estaba él haciendo un cambio, vamos a decir, que se realizara esa cena del Señor, pues ahora sí que en vez de esa Pascua, porque pues, la Pascua se realizaba por algo, ¿verdad? Claro que representaba algo, que iba a haber ese cambio. El Señor Jesucristo allí lo instituye y pues ha habido esto. ¿Alguien más que quiera decir algo de ello, hermanos? Porque vamos a pasar a la siguiente pregunta. Elías, ¿tú quieres decir algo acerca de algo de esto? ¿De la segunda pregunta? Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué noche fue aquella? Ahora, vamos a ver 1 Corintios 11, 24 al 26. Otro hermano que quiera leer allí. 1 Corintios 11, 24 al 26, porque nos pregunta, ¿qué noche fue aquella? 1 Corintios. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gracias. Aquí la pregunta dice, ¿qué noche fue aquella, hermano? Bueno, si nos basamos cuando él está instituyendo eso, ¿qué noche fue esta? Bueno, así está la pregunta, ¿verdad? Podemos cambiar o hacer más preguntas, pero ¿qué noche fue cuando se llevó esto a cabo? Cuando fue entregado. Fue cuando fue entregado, exactamente, ¿verdad, hermanos? Él fue entregado esa noche. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si fue entregado esa noche, y hermanos, entonces vemos que fue entregado, pero ya cuando él había realizado estas cosas, fue esa misma noche, pues él se le esperaba, ¿qué cosa? La muerte, ¿verdad? Pero, hermanos, esa noche fue, entonces cuando él fue entregado y se lo llevaron pues al tribunal, ¿verdad? Para hacerle juicio y realizar lo que ellos tenían en un propósito, ¿verdad? No anhelaban que él siguiera viviendo, sino en verdad es terminarlo. Pero vemos que todo esto se estaba cumpliendo como lo dice su palabra y vemos que fue esa misma noche. Ahora, fue esa misma noche, ¿verdad? Cuando le entregó Judas y fue arrestado para llevarlo a juicio. Para esto vemos que también tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede obtener la vida? O sea, ¿qué cosa quiere decir, verdad? Porque vemos, como dijo nuestro hermano Jorge, el pueblo judío no entendía esto, se le decía difícil esto, ¿cómo podían hacer estas cosas? Entonces, tiene su significado y es lo que vamos a tratar de traducirlo, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede obtener la vida? Porque podíamos entenderlo, bueno, ¿cómo vamos a comer la carne del Señor y beber su sangre? Hermanos, si lo entendemos así a lo corto, no entendemos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, dice que ¿qué quiere decir esto? Veamos allí en Juan 6, y quien tenga esta parte, esta lectura bíblica, puede leerlo, hermano. Y también puede darle el significado, ¿verdad? Dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera.
vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece y yo en él. Bien, entonces ahora la pregunta es esta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo el que come mi carne y bebe mi sangre no puede obtener la vida? ¿Qué cosa significa esto, hermano? Estas palabras que dijo. Diga, hermano. Puede tomar el micrófono. Perdón, hermano, lo dije una vez y lo vuelvo a Sí, decir. sí. Está dando una orientación a ese cambio de ley que se avecinaba. La personalidad del Señor, desde que Él establece una verdad, Él es el legislador, Él es el que acondiciona cómo se van a hacer las cosas. La personalidad de Dios es que mediante un rito, mediante una ceremonia, Él está haciendo una connotación profética. ¿Ok? En este sentido, Él está hablando que iba a establecer esa ceremonia con una connotación profética. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de la resurrección y está dejando saber que viene un acontecimiento en el futuro donde Él llega y hace esa cena. Una vez más, por eso dice, hasta que Él venga. Su muerte anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en esa remembranza tenemos la muerte del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que Él vino en la carne, que Él murió, que Él es el Mesías, que resucitó. Este es el mensaje. Entonces, no puedo yo acercarme a Dios y decir, ay, sí, Señor, yo creo en ti. No. La forma de hacerlo es precisamente efectuando esta ceremonia. Esa es la forma. Eso es lo que está diciendo. ¿Algún otro hermano? ¿Los demás no entendemos, hermano? ¿O no entendimos lo que nos dijo el hermano? Sí, hermano. Pues quiero que me lo expliquen, hermanos. Digo más corto, ¿verdad? O, pues, digo si se entendió. Digo para... Yo entiendo esto, hermano, para... Porque Iri, vamos a contestar la pregunta, ¿verdad? Y voy a leerla otra vez. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede obtener la vida? Lo es basándonos a contestar esa pregunta, ¿verdad? Diga, hermano. Pues para esto, hermano, para esto, Dios sabe, ¿verdad?, las consecuencias más si uno realmente lo hace. Claro que si uno lo realiza así, hermanos, vienen consecuencias que en verdad uno se aleja del Señor porque no le interesa. Viva bien o mal, uno lo toma y, hermanos, espiritualmente está lejos del Señor. Vemos que esta ordenanza de la cena del Señor, ¿verdad?, ha sido siempre, y dice allí la última pregunta, dice, ¿esta ordenanza es por toda la vida o solo por un tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Bueno, ¿hasta cuándo, hermanos? En su tiempo, toda la vida. Bueno, vamos a llegar ahí. Vamos a decir hasta cuándo. Nosotros en toda la vida que tengamos, ¿verdad? Pero vamos a ver, qué bueno es saber hasta cuándo. Dice que allí en 1 Corintios 11:26, a ver qué hermanos lo tienen también. 1 Corintios 11:26.
Dice el texto, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que venga. Hasta que Él venga, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que realizarlo toda la vida mientras vivamos, pero cuando sea dignamente, ¿verdad? Y si en verdad algún día pasamos una cosa que no nos sientamos dignos, hermanos, es mejor, pues ahora sí, abstenerse de esto, ¿verdad? Porque en verdad no sería bendición para nosotros realizar estas cosas indignamente, porque sabemos que tienen sus consecuencias y que el Señor no las aprueba. Nosotros pudiéramos decir, bueno, pues solamente yo y el Señor sabemos, me perdonen, pero no, hermano. Vemos que debemos preocuparnos por esto porque es de importancia, ¿verdad? Más que todo, Él estableció esto y vemos que Él también se humilló para todo ello, ¿verdad? Recordando cuando Él no solamente partió el pan, lo bendijo y se lo dio, tampoco solamente oró por el vino y se los dio ahora con los demás, sino también al último también se humilló y les lavó, ¿qué? Los pies. Eran para que se haya dicho, no, pues eres hijo de nuestro Dios, vamos nosotros todos a lavar los pies a Él. No, nada de esto. Muchas veces como humanos nosotros lo podemos pensar así, ¿verdad? Pero en verdad fue lo contrario. Hermanos, vemos que esto es de mucha importancia y tenemos allí una conclusión, sabiendo que todo esto se aproxima también para nosotros esta celebración, y dice una conclusión aquí que la cena del Señor debe celebrarse con respeto, preparándonos, con santificación, orando, ayunando, consagrando nuestra vida. Es un tiempo de diversión, sino de tiempo de constricción y acercamiento a Dios de todo corazón. Vemos que es un acto, ¿verdad?, que en verdad nos reaviva enseguida las cosas del Señor, que nos da el sentir de esa importancia que tenemos en esta vida que Dios nos ha permitido, que podemos en verdad recordar algo que hermanos, el Señor ha hecho promesas para nosotros, pero que llevemos esto en obediencia, porque muchas veces como humanos fallamos en esto, lo otro, pero hermanos, debemos de tener en cuenta este ejemplo que Cristo hizo, ¿verdad?, para nosotros, y tomarlo en cuenta. ¿Sí, hermano, este día? Sí, hermano, ¿puedo leer algo que usted? Sí, dígalo, hermano. Dice, en este amor no es solo la simpatía y la caridad, la tolerancia, la doctrina que nos une a todos los hermanos de la Iglesia de Dios, en todas las naciones. Por esto Pablo dijo, en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Estas elevadas palabras llenas de espíritu divino son las que funden al cristianismo, no solo en un convivio literal, sino en un beso fraternal, al besar la misma copa que otro ha besado, sino como el beso de los rusos, a los cuales vemos besarse boca a boca, hombres con hombres, sin prejuicios higiénicos. Así debe de ser la cena del Señor. Como existe un prejuicio, se le resta espiritualidad al celeste acto. Para esto viene a mi memoria una noticia de Radio México cuando el presidente de Cuba, Fidel Castro, iba a visitar Rusia. Dijo que llegaría a Rusia con un puro en la boca para evitar que lo besaran. ¿Se le puede llamar esto hermandad? Más bien puede ser solidaridad condicionada y desconfiada. ¿Habrá entre los evangélicos quien esté prejuiciado de esta forma? Así es, debería, y si así es, no debería de asistir a algún sitio público, ni a la iglesia en el día de culto, porque